منهاج السنة النبوية. السنة نجاة. السنة نجاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este episodio, inshallah Rabbul Alamin, empezaremos por la khutba que pronunció el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Dijo Jabir: entonces pronunció un sermón, khutba, es decir, dirigió a la gente un discurso grandioso en el que estableció principios fundamentales del Islam. Entre sus palabras, sallallahu alaihi wasallam, dijo: en verdad vuestra sangre y vuestros bienes son sagrados para vosotros, como este día vuestro, en este mes vuestro, y en esta ciudad vuestra. Con esta triple comparación, el profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizó la gravedad de atentar contra la vida o los bienes de los demás, comparándolo con la santidad del día de Arafah, que es un día sagrado entre los días del Hajj, y en él que la mayoría de los peregrinos se encuentran en estado de consagración, ihram. La santidad del mes de Dhul Hijjah, que es uno de los 4 meses sagrados, que es el mes intermedio de los 3 meses sagrados consecutivos, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah y Muharram. También la santidad de la ciudad de la Meca, que es sin duda la ciudad más sagrada de la tierra. Su dicho: ¿acaso no sabéis que todo lo que pertenece a la época de la ignorancia, la época del Jahiliya, está bajo mis pies, abolido? Es decir, toda costumbre, ley, práctica o creencia heredada de la época preislámica queda anulada, rechazada. Como si el profeta sallallahu alaihi wasallam la hubiese aplastado con sus propios pies para demostrar que el Islam es superior a toda forma de ignorancia. Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, menciona que su propio maestro, el Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Humayd, que Allah tenga misericordia de todos, explicó esta khutba en un pequeño tratado muy beneficioso. El dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, puesto bajo el pie, es una expresión metafórica que indica anulación total y desprecio, ya que por costumbre lo que se honra se coloca sobre la cabeza, mientras que lo que se humilla se pone bajo el pie. El significado es que las prácticas de la época de la ignorancia, el Jahiliya, la época preislámica, son inválidas, despreciables y sin valor. No deben tomarse en cuenta ni volver a ellas. Esto incluye todas las costumbres de la ignorancia, como golpearse el rostro en señal de duelo, rasgarse la ropa, invocar los gritos tribales y sectarios de la Jahiliya y otras prácticas similares. Por tanto, todo lo relacionado con el Jahiliya queda abolido por este hadith. Queda sin validez, sin recurso, sin retorno. El dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: y la sangre derramada durante la época de la ignorancia está anulada. Es decir, todos los casos de asesinato ocurridos antes del Islam
en la época preislámica entre las tribus quedan sin efecto legal. No hay retribución, ni indemnización, ni reclamación alguna, ni venganzas. Su dicho sallallahu alaihi wasallam, y la primera sangre que anulo entre nosotros es la sangre de Rabia ibn al-Harith, es decir, su primo, sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam anuló este caso de sangre como ejemplo, porque él era el más cercano y con mayor derecho sobre su propio linaje. Tal como Allah dice, el profeta es más digno con los creyentes que ellos mismos. Por eso anuló el caso de su primo Rabia, quien estaba siendo amamantado en la tribu de Banu Sa'd y fue asesinado por la tribu de Hudayl. El profeta sallallahu alaihi wasallam declaró que su sangre estaba anulada y no debía reclamarse. Todo esto con el objetivo de que la gente no volviera a las venganzas tribales, ni a los conflictos heredados de la época de la ignorancia. Su dicho sallallahu alaihi wasallam, y la usura, riba. Su dicho sallallahu alaihi wasallam sobre riba, dijo: y la usura de la época de la ignorancia está abolida, y la primera usura que anulo es nuestra usura, la usura del Abbas ibn Abd al-Muttalib. Está toda anulada. Esto significa que toda forma de usura arriba practicada antes del Islam queda abolida, anulada. Y para dar el ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam otra vez comenzó por su propia familia, anulando toda deuda usuraria de su tío el Abbas, que Allah esté complacido con él, sin importar cuán grande fuera. Toda usura de la época de la ignorancia queda anulada. El profeta sallallahu alaihi wasallam anuló completamente la usura. La primera forma de usura que abolió fue la de sus propios familiares, concretamente la usura del Abbas ibn Abd al-Muttalib, que Allah esté complacido con él, quien era un hombre rico y practicaba la usura. El profeta sallallahu alaihi wasallam anuló toda la usura que le correspondía a él, cumpliendo así las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice: y si os arrepentéis, tendréis el capital de vuestros bienes, no oprimiréis ni seréis oprimidos. Después el profeta sallallahu alaihi wasallam en este sermón trató los derechos de la mujer. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó a hablar sobre la situación de la mujer, quien en la época de la ignorancia, el Jahiliya, era oprimida y maltratada. Los hombres dominaban a las mujeres hasta el punto de que les negaban el derecho a la herencia, diciendo: la herencia es para los hombres, porque ellos son los que defienden la tierra y protegen el honor. Las mujeres no tenían derecho a herencia, pero el Islam trajo justicia para la mujer y le concedió sus derechos completos. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: temed a Allah con respecto a las mujeres, es decir, no las oprimáis, no seáis negligentes con sus derechos, no las agredáis, pues las tomasteis como un depósito confiado por Allah, es decir, son una responsabilidad en vuestras manos, y no está permitido traicionar esa confianza ni engañarlas.
os hicisteis lícitos sus partes íntimas mediante la palabra de Allah. Como Allah dice, y los que preservan sus partes íntimas salvo con sus esposas. Estas son las palabras de Allah, que hacen lícita la relación íntima con la esposa. Y los que preservan sus partes íntimas salvo con sus esposas. Estas son las palabras de Allah que hacen lícita la relación íntima con la esposa. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ellas tienen sobre ustedes la obligación de no permitir que nadie que ustedes detesten pise vuestro lecho. Es decir, uno de los derechos del esposo sobre su esposa es que no debe permitir que alguien que él rechace entre en su espacio privado. Aquí el lecho no se refiere solo a la cama, sino que incluye toda la intimidad del hogar, todo lo que representa el ámbito privado del esposo y su familia. También entra dentro de ese derecho todo lo que lleve a violar esa privacidad, como permitir la entrada de alguien al hogar de su esposo que él detesta, ya sea un familiar de ella o una persona ajena. Por lo tanto, no le está permitido a la esposa introducir a nadie en la casa de su esposo si él no está conforme con ello. Dijo el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, ellas tienen sobre vosotros el derecho a su sustento y su vestimenta con buen trato. Sustento se refiere a lo que mantiene el cuerpo, alimentos y bebidas. Vestimenta significa todo aquello que cubra adecuadamente el cuerpo, y esto es obligación del esposo. Su dicho con buen trato significa según lo que la gente considera justo y aceptable, tomando en cuenta la condición económica del esposo. Si es rico, según su riqueza; si es pobre, según sus posibilidades. Los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, discreparon sobre este tema. ¿Qué se debe considerar para determinar el nivel del sustento, gastos de la esposa? ¿Se debe considerar la situación económica del esposo o la situación de la esposa o la situación de ambos? Opiniones. La primera opinión, más conocida dentro de la escuela Hanbali, es que se considera la situación de ambos. Otra opinión sostiene que se toma en cuenta la situación del esposo. Y una tercera sostiene que se considera la situación de la esposa. La opinión más correcta es que se considera la situación del esposo en base de la ella. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice que el hombre de recursos gaste conforme a su capacidad, y aquel cuya provisión esté restringida, que gaste de lo que Allah le haya dado. Por lo tanto, una mujer rica casada con hombre rico, su manutención será como la de una rica. Pero una mujer pobre casada con hombre pobre, su manutención será como la de una pobre. Pero una mujer de nivel medio casada con un hombre de nivel medio, su manutención será como la de alguien de nivel medio. Esto es lógico y razonable. En esta situación, todas las opiniones coinciden. Sin embargo, una mujer rica casada con un hombre pobre, según la opinión mixta, manutención de nivel medio. Pero lo correcto es que se considera la situación del esposo. La esposa está obligada a mantener al esposo. Este hadith también indica que la esposa
no tiene obligación de mantener al esposo, aunque ella sea rica y él sea pobre. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam declaró públicamente en este gran encuentro, sermón de Arafat, que la manutención es obligación del esposo. Hay una opinión contraria. El imam Ibn Hazm, que Allah tenga misericordia de él, opinó que si el esposo es pobre y la esposa es rica, ella está obligada a mantenerlo, basándose en la ella, y al heredero le corresponde lo mismo. Según él, la esposa hereda del esposo, por lo tanto le correspondería mantenerlo si es necesario. Entonces se dice sí, ella estaría obligada a mantenerlo, pero solo si el gasto es por solidaridad familiar. Y se dice no si se trata de una compensación. Por tanto, el gasto que el esposo hace por la esposa es una compensación, no una caridad. En cambio, si se trata de una relación de solidaridad, como el gasto entre familiares, entonces sí, el familiar rico debe mantener el familiar pobre. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el mismo sermón, en la misma khutbah: he dejado entre vosotros aquello que, si os aferréis a él, no os desviaréis jamás, el libro de Allah. Esto es una aclaración tras una expresión general. Cuando algo se menciona de forma general, las almas anhelan conocer su detalle. Así, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lo que si os aferréis a ello, no os desviaréis jamás, la gente se pregunta: ¿qué es eso? Entonces sallallahu alaihi wasallam aclaró: el libro de Allah, es decir, el Corán, se lo atribuyó a Allah. ¿Por qué? Porque Allah lo reveló y porque Allah habló con él. Y se llama Kitab, el libro, porque está escrito en la tabla protegida, el Lawh al-Mahfuz, también en las tablillas de los ángeles y en las copias que tenemos en nuestras manos. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: y se os preguntará por mí, ¿qué vais a decir? Es decir, en el día del juicio. Se le preguntará a la gente sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿os llegó el mensaje de mi enviado? Y esta pregunta no es por ignorancia de Allah subhanahu wa ta'ala, sino para establecer la prueba contra la humanidad. Similar a lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala: y cuando se le pregunte a la niña enterrada viva por qué pecado fue asesinada, وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, ella no será cuestionada para castigarla, sino como forma de reprender y confrontar a quien cometió tal injusticia. Luego ordenó hacer el adán, llamada la oración. Luego ordenó hacer el iqama, llamada para comenzar la oración, y rezó el dhuhr. Luego hizo el iqama nuevamente y rezó el asr. Es decir, ordenó que se realizara el adán, así como también el iqama, porque en ese momento su muaddin, quien hace el adán, era Bilal, que Allah esté complacido con él. Entonces le ordenó que hiciera el adán después del sermón, después del khutbah.
Luego hizo el iqama y rezó el Dhuhr. Luego volvió a hacer el iqama y rezó el Asr. Este ocurrió un día viernes, pero no rezó la oración del viernes, Salat al-Jumu'ah, porque no era parte de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam realizar la oración del viernes durante un viaje. El Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, advierte: quien realiza la oración del viernes estando de viaje es un innovador, mubtadi', y su oración es inválida. Esto muestra lo limitado del entendimiento de algunos que dicen que la oración del viernes es obligatoria tanto en residencia como en viaje. Pregunta: ¿cuál es la prueba de que no es obligatoria durante el viaje? Si es cierto que lo que es obligatorio en residencia lo es también en viaje y viceversa. Respuesta: la prueba es el comportamiento del propio profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que realizó numerosos viajes durante los viernes y nunca se ha transmitido de forma auténtica, ni siquiera débil, que haya realizado la oración del viernes durante un viaje. Por tanto, cualquiera que la realice en viaje es sin duda un innovador. Contradice la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam y su oración es inválida. Incluso durante el mayor grupo que se reunió con el profeta sallallahu alaihi wasallam en el Hajj de despedida, le concedió un viernes en el mejor de los días, el día de Arafah, y aún así no realizó la oración del viernes, el Jumu'ah. Y si realmente hubiera sido parte del Islam realizarla en esa situación, ¿acaso el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam la habría dejado pasar? Imposible. Entonces, ¿cómo no la realizó? Pese a la existencia de todas las condiciones para hacerlo, esto demuestra claramente que no es legislada durante el viaje y que no forma parte de la religión de Allah. Por esta razón, en esta ocasión comenzó su sermón antes del Adán, mientras que en la oración del viernes el Adán se realiza antes del sermón. El dicho de Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él, dijo: luego hizo el iqama, el rezo, el asr. Esto es claro y evidente. Esto fue un viernes. Esto es distinto al caso de un viajero que se encuentra residiendo temporalmente en una ciudad donde se realiza la oración del viernes, ya que según la apariencia general de los textos, la oración del viernes sí es obligatoria para él en tal caso. Pues a veces se establece como obligatorio algo de manera accesoria, por asociación, que no lo sería por sí solo. Pero si al hacerlo se viera perjudicado por el retraso o temiera perder a su grupo, la caravana, entonces está excusado por no asistir. Dijo Jabir, que Allah esté complacido con él, y no rezó nada entre ambas, entre el Dhuhr y el Asr, es decir, no hizo oraciones voluntarias entre ellas, porque no está legislado rezar las sunnas ratiba, oraciones voluntarias habituales de Dhuhr durante un viaje. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam no rezó la sunna posterior al Dhuhr, ni tampoco la que va antes del Dhuhr. Dijo Jabir, que Allah esté complacido con él, luego montó su camella hasta que llegó
al lugar del wuquf, estancia en Arafat. Hizo que el vientre de su camella estuviera frente a las piedras y que el grupo de los caminantes estuviera frente a él. Y se volvió hacia la Qibla y no dejó de estar allí de pie hasta que se puso el sol. Su dicho montó se refiere a que salió del lugar donde había rezado, montó su camella y se dirigió al lugar del wuquf. El artículo definido el lugar hace referencia a un lugar conocido mentalmente, es decir, el lugar específico que el profeta sallallahu alaihi wasallam eligió para estar de pie. Aunque toda Arafa es válida como lugar del wuquf, tal como está confirmado en el hadith auténtico del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo: me detuve aquí, pero toda Arafa es lugar del wuquf. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue a un lugar específico en el este de Arafa, cerca de unas piedras conocidas, y escogió ese lugar para estar de pie. El motivo por el que el profeta sallallahu alaihi wasallam eligió ese lugar específico para hacer el wuquf, y Allah sabe mejor, es que era de su costumbre estar entre los últimos del grupo para supervisar si alguien necesitaba ayuda, asistencia o otra necesidad similar. No fue porque ese lugar tuviera una virtud exclusiva, pues toda la llanura de Arafa es válida como lugar de wuquf, y por eso dijo: me detuve aquí, pero toda Arafa es lugar del wuquf. Su dicho y colocó el vientre de su camella al lado de las piedras significa que la hizo orientarse hacia esas rocas, las cuales siguen siendo conocidas hoy en día. Su dicho y puso el habl al-mushad delante de él. Los sabios explicaron qué significa habl al-mushad. Es el camino de los caminantes. Y se llama habl, cuerda, porque era de arena y las huellas de los pies se marcaban como una línea continua, pareciendo una cuerda tendida sobre el suelo. El profeta sallallahu alaihi wasallam se volvió hacia la Qibla. Significa que se dirigió hacia Allah con súplicas, levantando sus manos, implorando como humildad, mencionando a Allah, rogando con sumisión y devoción. Tanto así que se le cayó la cuerda de su camella y la tomó con una mano mientras mantenía la otra elevada en súplica, lo que indica la importancia de levantar las manos en ese momento. ¿Qué significa estar de pie en Arafa? Su dicho: y permaneció allí de pie. El término de pie aquí no significa necesariamente estar de pie sobre los pies, sino que se refiere al permanecer y detenerse el lugar, el wuquf. Por eso una persona sentada también es considerada como de pie, waqif, en el sentido legal, ya que a veces el término wuquf se refiere a la permanencia, no al hecho físico de estar de pie. Y como se sabe, quien monta un camello está sentado, no de pie. ¿Qué es el mejor, hacer el wuquf montado o a pie? Esta cuestión se discutirá más adelante en las secciones de beneficios, si Allah quiere.
Dijo Jabir que el profeta sallallahu alaihi wasallam no dejó de estar allí de pie hasta que se puso el sol. Significa que permaneció desde que llegó al lugar del wuquf, después de haber rezado y marchado desde Urana hasta el lugar elegido, y no se fatigó ni se cansó por estar tanto tiempo invocando a Allah, sino que Allah subhanahu wa ta'ala lo asistió en su obediencia con un apoyo que ninguna otra persona ha recibido jamás. Sallallahu alaihi wasallam. Hermanos, hermanas, aquí termina este episodio y hasta el próximo, y Allah sabe más. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهاج السنة النبوية. السنة نجاة. السنة نجاة.